Todos, muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy aprenderemos a calcular sumatorias descomponiendo en suma de fracciones parciales. ¿Qué son las fracciones parciales? Es un método que nos permite descomponer sumas o fracciones, perdón, complejas, como las que vemos dentro de las sumatorias que tenemos aquí de ejemplo, en suma de fracciones más sencillas. Esto es especialmente útil cuando calculamos sumatorias. Porque fíjate que ninguna de las sumas que tenemos acá, ninguna de las que tú estás viendo, son sumas que tú sepas calcular. No corresponden a la suma de los primeros n naturales, ni a la suma de los primeros n cuadrados de naturales, ni a la suma de los primeros n cubos de naturales, y tampoco es una suma de tipo geométrica, que son esencialmente las únicas sumas que sabemos realmente calcular. Por lo tanto, cuando nos encontramos con sumas de este tipo, como las que estamos viendo, decimos, bueno, ¿cuál es nuestra única esperanza? Nuestra única esperanza es poder transformar estas sumas en sumas de tipo telescópica. Recordemos un poquito la propiedad telescópica de la suma. Antes de eso, si no está familiarizado con las sumas conocidas que acabamos de ver o con las propiedades de las sumatorias, entre ellas la propiedad telescópica que vamos a revisar a continuación, te recomiendo que partas viendo el video sobre la maratón de ejercicios de sumatorias, que está también en el canal y que te voy a dejar en la descripción. Allí explicamos cómo usar las sumas conocidas y también cómo utilizar las propiedades de las sumatorias a ejemplos concretos. Ok, volvamos a nuestro problema. Queremos calcular estas dos sumatorias. No es ninguna de las sumas que conocemos. Y nuestra única esperanza, decíamos, es poder transformar estas sumatorias en suma de tipo telescópica. Recordemos que dice esta propiedad, la propiedad telescópica de la suma, o una suma se llama telescópica, cuando los sumandos son una diferencia, es decir, hay una resta de términos que son consecutivos de una misma sucesión. ¿Por qué queremos acudir a esta propiedad? Porque cuando usamos la propiedad telescópica, realmente no sumamos. Lo que hacemos es cancelar términos. Fíjate que al tener diferencia de términos consecutivos de la misma sucesión, cuando tú extiendes esta suma, ves que todos los términos, casi todos los términos, se cancelan en esa suma, excepto el último, el a sub n, y el primero, que es el a sub 0. ¿Cómo obtenemos esos términos? El último se obtiene evaluando, en este caso, el a sub i en el límite superior de la suma, en i igual a n, y el primero se obtiene evaluando el término anterior, que en este caso es el a sub i menos 1, en el límite inferior de la suma, en este caso en i igual 1. Así obtengo cuando i es n, a sub n, el último término, menos el primero que se obtiene evaluando el a sub i menos 1 en i igual 1, es decir, a sub 0. Independiente de dónde parta la suma. Si la suma partiera aquí en 5, por ejemplo, evaluamos este término, el anterior, en i igual 5. Y el primer término sería en ese caso a sub 4. Ok, queremos usar esta propiedad porque aquí no necesitamos sumar, simplemente cancelamos términos identificando cuál es el último y el primer término de esa suma. Por ejemplo, ¿dónde usamos una suma telescópica? ¿O dónde tenemos una suma telescópica? Esta es una suma de ese tipo. Fíjate que tengo una diferencia y aquí hay términos consecutivos de una misma sucesión. Tenemos entonces una diferencia de términos consecutivos. ¿De qué sucesión? De la sucesión, digamos, a sub k, o cuyo término general es a sub k y está dado por 1 partido en k. Observa que para esa sucesión el iésimo término sería 1 partido en i, haciendo k igual i, y el a sub i más 1, que sería el siguiente, sería 1 partido, ahora hacemos k igual i más 1, 1 partido en i más 1. O sea, tenemos aquí un término a sub i más 1 menos el término anterior, que es el iésimo. Por lo tanto, esta es una suma telescópica. Al tratarse de una suma telescópica, realmente decíamos no sumamos. Si necesitamos calcular la suma desde igual 1 hasta n
de 1 partido en i más 1 menos 1 partido en i, todo lo que tengo que hacer es identificar el último, sumando el último término que decíamos lo obtenemos evaluando este término en i igual n. Obtendremos así, haciendo i igual a n, a sub n más 1, ¿no es cierto? Ponemos i igual a n, obtengo el a sub n más 1. ¿Quién es el a sub n más 1 en nuestro caso? Escribámoslo de inmediato. 1 partido en n más 1, menos el a sub 0, o el a sub 1 en nuestro caso. ¿Cómo obtengo este a sub 1? ¿Quién es el a sub 1? Lo obtengo evaluando el término anterior en i igual 1. En nuestro caso, ese i sub 1 sería, borremos aquí y escribamos el término que corresponde, 1 partido en i con i igual a 1, es decir, menos 1. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí. Menos 1. Por lo tanto, ya tenemos el valor de nuestra suma sin calcular en realidad ninguna suma. Es 1 partido en n más 1 menos 1. Identifico el último término menos el primero. ¿Cierto? Así obtuvimos el último término, y aquí obtuvimos el primer término. Ok, nosotros quisiéramos que nuestras sumas, las sumas que teníamos de ejemplo, sean de tipo telescópica. Pero fíjate que ni siquiera tengo una diferencia de términos dentro de los sumandos. Aquí parecieran haber términos consecutivos, un iésimo y el i más 1, ¿no? Pero están en esta fracción. Lo mismo pasa acá. Entonces, para transformar esta suma en una suma de tipo telescópica, como la que vimos en el ejemplo, necesitaríamos, aquí tenemos nuevamente el primer ejercicio, necesitaríamos reescribir esta fracción como una suma, ojalá una diferencia, de términos consecutivos. Y aquí es donde entra el método de la descomposición en suma de fracciones parciales, que no es en realidad una propiedad de la sumatoria, es una forma, un método para descomponer fracciones de este tipo en suma de fracciones más sencillas. Lo que quisiéramos, y en esto consiste el método, es lograr escribir esto como una constante, digamos A, partido en I, más otra constante, llamémosla B, partido en I más 1. Ojalá supiéramos quiénes debieran ser el A y el B adecuados, ¿no? Eso es lo que necesitamos averiguar. Veamos. Para averiguar quiénes son A y B, lo que vamos a hacer es volver a escribir esta igualdad sumando las fracciones parciales que acabamos de expresar antes, o sea, el A partido en I más B partido en I más 1, y las voy a sumar porque fíjate que al buscar el denominador común entre esas dos fracciones, obtengo nuevamente I por I más 1. Sumando las fracciones, ¿verdad? Obtenemos A por I más 1 en el numerador, A por I más 1, más, ¿verdad? B por quién, B por I. Y ahora tenemos esta igualdad de fracciones y, por supuesto, para que esas fracciones sean iguales, todo lo que necesitamos, dado que los denominadores son iguales, necesito que los numeradores coincidan. O sea que 1 sea igual a factor de I más 1 más B por I. Lo que yo estoy buscando es quiénes son estas constantes A y B que me permiten descomponer esta fracción en suma de dos fracciones parciales, dos fracciones más simples. Entonces, para eso vamos a mirar esta expresión del lado derecho de la última igualdad como si fuese un polinomio. Voy a agrupar todos los términos en I y todos los términos que son independientes de I. ¿Cierto? Vamos a reagrupar los términos. Entonces, al lado derecho factorizo por i los términos que contienen i, que serían AI más BI, ¿cierto? Factorizo una i, me queda A más B factor de i más A. Y ahora comparo con lo que tenemos al otro lado de la igualdad. Fíjate que de aquí vamos a obtener un sistema de ecuaciones. En el lado derecho de la igualdad, A más B, que es el coeficiente de i,
debe ser igual al coeficiente de i al lado izquierdo de la igualdad, para que esta igualdad, digo, sea verdadera. Pero al lado izquierdo no tengo i, por lo tanto puedo pensar en que hay 0i más 1, ¿no? Por lo tanto, a más b debe ser 0. Y acá tenemos un término que no depende de i, a, que debe coincidir con el término que no depende de i al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, de aquí obtienes que a debe ser 1. Y obtenemos este pequeño sistema de ecuaciones donde reemplazando a igual 1 en la primera ecuación, ¿cierto? Ya tengo el valor de esa constante y reemplazando a igual 1 en la primera ecuación, despejo b y obtengo que b debe ser menos 1. Entonces ya encontré las constantes adecuadas que nos permiten descomponer esta fracción como suma de fracciones parciales. 1 partido en i por i más 1, dijimos escribámoslo como a partido en i, ahora determiné que la a es 1, por lo tanto esto sería 1 partido en i, más b partido en i más 1, pero b hemos determinado debe ser menos 1, por lo tanto esto será menos 1 partido en i más 1. Mira cómo descomponiendo esto en suma de fracciones parciales, logramos generar una diferencia de términos consecutivos de una misma sucesión. Por lo tanto, ahora podemos aplicar eso al cálculo de nuestra suma. Debo decir que para descomponer en suma de fracciones parciales, este denominador debe ser un producto, en este caso, de factores lineales. Cada fracción parcial va a contener en su denominador un factor lineal y en el numerador vas a ubicar constantes que debemos determinar con el método que acabo de describir. Este método es más general. Tú puedes tener aquí un polinomio en realidad de cualquier grado, solo necesitas factorizarlo en factores lineales y cuadráticos, ¿sí? Y las fracciones parciales cambian si es que en el denominador tengo algún factor cuadrático que no pueda reducir, que no pueda volver a factorizar en términos lineales, ¿sí? Pero aquí nos vamos a concentrar en calcular o descomponer fracciones de este tipo, donde en el denominador, digo, tienes un producto de dos factores lineales, ¿sí? Con eso será suficiente para la mayor parte de las sumatorias que necesites calcular. Cuando empieces a calcular integrales, vas a necesitar estudiar el método de descomposición en suma de fracciones parciales con más detalle, ¿ok? Por ahora, con esto es suficiente. Ok, ya logramos descomponer nuestra fracción en suma de dos fracciones parciales. Eso nos permite reescribir la sumatoria que debemos calcular de manera equivalente usando las fracciones parciales que ya obtuvimos. Esta suma va a ser equivalente entonces a la suma desde igual 1 hasta n, y el sumando, que era 1 partido en i por i más 1, descubrimos que se puede descomponer de esta manera. Por lo tanto, tu suma será 1 partido en i menos 1 partido en i más 1. Y aquí tenemos una diferencia de términos consecutivos. Por lo tanto, tenemos una suma de tipo telescópica. Fíjate que no es exactamente igual a como teníamos enunciada la propiedad telescópica anteriormente. Nos quedó, mira, prácticamente esta misma suma que ya hicimos de ejemplo. Si tú te fijas bien en la propiedad telescópica, que vamos a llevar a la lámina siguiente, aquí, para poder mirarla, en una suma telescópica, por lo general se enuncia así. Independiente desde dónde parta la suma y dónde termine, lo importante es que tengo diferencia de términos consecutivos y por lo general se enuncia un término menos el anterior. Nosotros tenemos aquí un término, el iésimo, 1 partido en i, y no el anterior, sino que el siguiente, el i más 1. Por lo tanto, una cosa que puedes hacer, que no varía mucho, es factorizar
si es que queremos escribir la suma en esta misma forma, en el mismo orden, podemos factorizar un menos 1 de nuestra suma. Sacamos un menos 1 fuera del paréntesis, escribo aquí el menos, y tendremos 1 partido en i más 1 menos 1 partido en i. Observa que si distribuyo este menos 1 sobre la suma, recupero exactamente la misma expresión anterior. Menos 1 partido en i más 1, menos y menos más 1 partido en i. ¿Sí? Son expresiones equivalentes. De las propiedades de la sumatoria, sabemos que ese menos o un menos 1 que multiplica a los sumandos, lo podemos factorizar de la suma y me queda menos la suma de igual 1n de 1 partido en i más 1 menos 1 partido en i. Y esta suma sí está exactamente en la misma manera en que está enunciada nuestra propiedad telescópica. Por lo tanto, simplemente identificamos cuál es el último término y el primero. No olvides que tenemos un menos delante de la suma, así que tendremos menos el valor de esta suma, que será el último término que obtengo evaluando el 1 partido en i más 1 con i igual n, es decir, 1 partido en n más 1, menos el primero que obtengo de evaluar 1 partido en i igual 1, menos 1. Por lo tanto, lo que se obtiene es, distribuyendo el menos de nuevo dentro del paréntesis, 1 menos 1 partido en n más 1. O sea, en este caso, cuando la suma telescópica no está escrita como aquí, donde teníamos un término menos el anterior, sino que un término menos el siguiente, bueno, no difiere mucho. En vez de obtener el último menos el primero, obtengo el primero menos el último. ¿Sí? Si tú identificas esto de inmediato, que tienes un término menos el siguiente, puedes decir de inmediato que el valor de la suma será el primer término menos el último. Ok, ahí hemos usado la propiedad telescópica para calcular el valor de la suma, pero recordemos que nuestra sumatoria no era una suma telescópica en principio. Nosotros debimos descomponer la fracción que nos entregaban en los sumandos como una suma de fracciones parciales. Al encontrar las constantes adecuadas que permiten hacer eso, logramos construir o reescribir los sumandos como una diferencia de términos consecutivos que nos llevó a la suma telescópica finalmente. Esa es la idea de cómo utilizar la descomposición en suma de fracciones parciales para calcular sumatorias. Veamos otro ejemplo. Siguiente. Ahora se nos pide calcular la suma desde k igual 3 hasta 100 de 1 partido en k cuadrado menos 1. De nuevo, esta no es ninguna de las sumas conocidas, por lo tanto, lo que uno quisiera es lograr reescribir nuestra suma como una suma de tipo telescópica. Observemos los sumandos. Tengo 1 dividido en k cuadrado menos 1. Fíjate que ese sumando, en el denominador de ese sumando, podemos factorizar esta diferencia de cuadrados como una suma por diferencia. Y aquí aparecen ya términos como que son no exactamente consecutivos, pero que podrían ayudarnos a construir una suma telescópica. Entonces lo que vamos a hacer antes de ir a la suma es descomponer, vamos a decir, descomponemos la fracción que nos quedó ahí, 1 partido en k más 1 por 1 partido en k menos 1, en suma de fracciones parciales. Ok, ¿qué significa eso? Ya nos ocuparemos luego de la suma. Lo que quisiéramos hacer ahora es reescribir 1 partido en k más 1 por, por k menos 1, digo, 1 partido en k más 1 por k menos 1, como una suma de dos fracciones que sean de esta forma. A partido en este primer factor, a partido en k más 1, más b dividido en el segundo factor del denominador, k menos 1. Ok, ojalá existan esas constantes. Hay un teorema que asegura que tales constantes existen, pero no nos dice cómo encontrarlas. Nosotros ya aprendimos el método
Y para determinar esas constantes, teorema que es más general, ¿no? Te comentaba yo hace un rato. Pero estamos viendo el caso particular en que en el denominador de mi fracción tengo un producto de factores lineales y en ese caso siempre vas a poder descomponer esa fracción que es más compleja en suma de dos fracciones parciales de esta forma con constantes a y b que debemos determinar. Entonces, vamos a sumar las fracciones parciales que vamos a obtener en el numerador a por k menos 1 más b por k más 1. A por k menos 1 más b por k más 1. El denominador es el mismo en ambas fracciones y esta igualdad es verdadera. Efectivamente, esta fracción se puede descomponer de esta forma, por lo tanto, las constantes a y b existen, solo hay que encontrarlas. Y para eso dijimos, basta comparar los numeradores. Entonces, tengo 1 igual a esta fracción, perdón, a este numerador que vamos a ordenar. Mira, es fácil ir ordenando. Busquemos todos los términos que tienen una k. Hay un a por k más un b por k. Factorizando ahí el k, obtengo a más b por k. Y ahora todos los términos que son independientes de k. Habría al multiplicar aquí un menos a y al multiplicar acá más b. O sea, acá hay otro término que es menos a más b. Por supuesto que lo mismo logras si tú multiplicas término por término y luego los reduces, ¿no? Es exactamente lo mismo. Yo te estoy mostrando cómo hacerlo de manera rápida. Ok, ahora que tenemos esta igualdad, ¿cierto? La igualdad de los numeradores, buscamos A y B comparando coeficiente a coeficiente. En el lado izquierdo vemos que no hay K. Podríamos asumir entonces que el coeficiente de K es 0 y el término que no depende de K es un 1. Y ahora comparamos el coeficiente de K con el coeficiente de K. O sea, A más B debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque acá no tenemos K. Su coeficiente es 0. Y el término que no depende de K, al lado derecho de la igualdad, es menos A más B, que debe ser igual al término que no depende de K en el lado izquierdo. Quedó medio feo ese 1, ahí está mejor. Así que menos A más B debe ser igual a 1. Así es como obtengo un sistema de ecuaciones que me permite encontrar A y B. Fíjate que como A en ambas ecuaciones tiene signo opuesto, si yo sumo las ecuaciones, sumando, voy a tener A menos A, se cancelan, B más B, 2B, igual a 0 más 1, es decir, 1. De aquí obtengo de inmediato que B debe ser un medio. Y ahora reemplazo b igual a un medio, por ejemplo, en la primera ecuación y despejo a. Si ponemos b igual a un medio en la primera ecuación, lo pasamos restando al otro lado y obtengo el valor de a, que sería menos un medio. Ya tenemos el valor de las constantes que permiten reescribir nuestra fracción como suma de fracciones parciales. Ahora solamente las reemplazamos. 1 partido en k más 1 por k menos 1 es igual a con a igual menos un medio dividido en k más 1. Vamos a escribirlo así, menos un medio dividido en k más 1, más b partido en k menos 1, pero b debe ser un medio, más un medio entonces dividido en k menos 1. ¿Para qué queríamos hacer esta descomposición? Para lograr calcular esta suma, ¿no? La suma de desde 3 hasta 100 de 1 partido en k cuadrado menos 1, que ya habíamos descompuesto o reescrito más bien factorizando esta diferencia de cuadrados del denominador como una suma por diferencia. Entonces vamos ahora al cálculo de la suma. Nuestra esperanza es poder transformar esta suma en una suma de tipo telescópica. Ok, reemplacemos los valores de a y de b que encontramos, es decir, reescribamos el sumando, ¿cierto? Que es esta fracción, como su descomposición en suma de fracciones parciales. Reescribo esa fracción
como esta suma. La vamos a llevar para allá. Aquí. Esto es lo que debemos sumar ahora. Fíjate que ambos términos del sumando tienen una constante, un medio, que puedo factorizar de esos dos términos, de esa suma, y también puedo factorizar de la sumatoria. Entonces podemos reescribir esto como un medio por la suma desde k igual 3 hasta 100 de menos 1 dividido en k más 1 más 1 partido en k menos 1. A eso se ha reducido nuestra suma. Tiene pinta de ser telescópica, ¿no? Hay una diferencia. Si todavía no ves la diferencia, podemos reordenar los términos. Escribamos este primero, ¿no es cierto? 1 partido en k menos 1 menos 1 partido en k más 1. Exactamente lo mismo. Ok, tenemos aquí una diferencia de términos que no son consecutivos. Fíjate que la sucesión que tenemos aquí, o la sucesión de la cual son parte estos términos, es la sucesión a sub k de 1 partido en k. Ese sería el término general. ¿Qué términos tienes tú dentro de esa sucesión? 1 partido en k menos 1, que sería el a sub k menos 1. Y 1 partido en k más 1, que sería a sub k más 1. Son los términos en el lugar k menos 1 y en el lugar k más 1 de la sucesión. Por lo tanto, no son consecutivos, porque el que viene después de la sub k menos 1 es el a sub k, y el que viene antes de la sub k más 1 es el a sub k. Por lo tanto, para que esto llegue a ser una suma telescópica, que es nuestro objetivo final, vamos a acudir a los viejos trucos de la matemática, al muy famoso teorema de Nikita-Nipone. ¿Qué significa eso? Que vamos a sumar un cero. Entonces vamos a intercalar términos, dice uno. Voy a sumar un término, el que necesito. Para tener términos consecutivos, necesito tener, perdón, el késimo término, que no aparece aquí. Entonces vamos a escribir menos 1 partido en k más 1 partido en k. Lo que hice fue sumar y restar el mismo término, 1 partido en k, para que esto sea un 0 y entonces esta expresión sea equivalente a la anterior. Cuando tengas una diferencia de términos que no son consecutivos, siempre puedes sumar un 0, ni quita ni pone. Por lo tanto, ahora tengo todo este término enorme, ¿no es cierto? Pero donde aparecen diferencias de términos consecutivos. Ahora solamente tienes que asociar, mira, asocia los dos primeros y los dos segundos. Hay dos diferencias de términos consecutivos. Y si usamos las propiedades de la sumatoria, podemos descomponer en suma de sumatorias. Vamos a sacar ese un medio de ahí y tenemos la suma de estos dos primeros términos, 1 partido en k menos 1, menos 1 partido en k, más la suma desde k igual 3 hasta 100 de los dos siguientes términos, 1 partido en k menos 1 partido en k más 1. Lo hemos reescrito como dos sumatorias y son dos sumas de tipo telescópicas. Ambas son telescópicas. Por lo tanto, ya sabemos cómo calcular el valor de esa suma. Fíjate que tengo aquí un término, el a sub k menos 1, menos el siguiente, el késimo. Y acá tengo también en el mismo orden el késimo menos el siguiente, el a sub k más 1. Por lo tanto, cuando calculamos la suma telescópica, cancelamos todos los términos de la suma y los únicos que sobreviven son aquí el primero menos el último. Entonces, en la primera sumatoria, el primer término se obtiene, ¿verdad? Evaluando este a sub k menos 1 en k igual 3, obtendríamos ahí el a sub 2. Más fácil, pon k igual 3 aquí. 1 dividido en 3 menos 1, es decir, un medio.
menos el último término. ¿Y cómo obtengo ese último término? Evaluando el siguiente, la sub k en k igual 100. Si evaluamos 1 partido en k igual 100, obtenemos menos 1 partido en 100. Debiéramos dejarlos con los colores correspondientes, ¿no? Entonces este un medio lo vamos a dejar en azul para que se note de dónde vino. Ok, calculada la primera sumatoria. Ahora vamos con la segunda. De nuevo tengo un término menos el anterior. Por lo tanto, el valor de la suma va a ser el primero menos el último, no el último menos el primero. El primero va a ser aquí de donde lo obtengo, de a sub k, evaluándolo en k igual 3. El a sub k para nosotros es 1 partido en k, para esta suma es 1 partido en k, así que ponemos k igual 3 y obtenemos 1/3 menos el último término que obtengo, ¿de qué manera? Evaluando el a sub k más 1 en k igual 100. A sub k más 1 en esta suma es 1 partido en k más 1. Si ponemos k igual 100, obtenemos en rojo ahora 1 partido en 101. Y ya tenemos el valor de nuestra suma. Por supuesto que aquí sería conveniente reducir estos términos, efectuar estas sumas de fracciones, multiplicar por un medio para obtener de manera muy elegante el valor final de la suma. Pero el objetivo de este video es que aprendas a llevar una suma que no es conocida, como sería la del ejemplo, la suma de 1 partido en k cuadrado menos 1, en una suma telescópica, descomponiendo esta fracción en suma de fracciones parciales. Todo lo que debes hacer es reescribir esa fracción como suma de dos fracciones parciales, una fracción para cada factor del denominador que tengas, sumas las fracciones parciales para luego igualar los numeradores, y de igualar los numeradores obtendrás, comparando coeficiente a coeficiente, un sistema de ecuaciones para determinar finalmente las constantes a y b. Luego reemplazas a y b en la descomposición que hiciste inicialmente y ya puedes con eso reescribir tu sumatoria, esta suma, como la sumatoria de una suma o una diferencia, ojalá. Ojalá sea una diferencia, dice uno, y ojalá sean términos consecutivos. Pero si falta uno o dos términos para que la diferencia sea efectivamente de términos consecutivos, también aprendimos en este ejemplo a intercalar lo que falta, a sumar un cero escrito de manera conveniente para generar, en este caso, dos diferencias de términos consecutivos, de modo que tienes dos sumas de tipo telescópica que sí sabemos calcular. Ok, espero que este video te sea de ayuda para aprender la descomposición en suma de fracciones parciales. Vimos aquí el caso más simple, el teorema que te permite descomponer fracciones complejas en suma de fracciones más simples. Es mucho más general, tiene varios casos, pero estamos viendo el caso particular que nos ayuda con sumatorias de este tipo. Ok, nos vemos en un próximo video. Espero que el video te sea de ayuda. Si tienes dudas o preguntas, déjalas en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.